Dios los bendiga, hermanos. Hoy quisiera compartir con ustedes Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 en adelante. Pero antes les voy a contar una historia. Un hombre pide una pizza por delivery y la mujer que le acompaña recibe la pizza. Cuando abre la caja no había ninguna pizza, sino $1.800. Ella salta de alegría, él se ríe con entusiasmo, pero en un momento él queda pensando y dice: ¿sabes? Mi papá me enseñó a ser honesto. Entonces deciden devolver esa plata. Van a la pizzería y los empleados al verlos en este acto lo aplauden. Quieren llamar a la televisión para que le hagan una entrevista por la actitud que ha tenido. Pero él se niega y se quiere ir. Entonces le preguntan por qué. Y en voz baja les dice: porque la mujer que está conmigo no es mi esposa. ¿Era él un hombre honesto? Sí. ¿Él era un hombre íntegro? No. La honestidad habla de lo que yo hago. La integridad habla de lo que yo soy. La honestidad habla de lo que yo digo. La integridad habla de lo que yo pienso. La honestidad habla de mis actos en público. La integridad habla de mis propios actos, aunque nadie me esté viendo. Entonces, ahora leemos en el verso 13 en adelante. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo, y recibimos su palabra que es bendita. La santidad es el carácter de Dios, es su esencia. Y Él nos ha llamado y hemos sido santificados en Cristo Jesús y hacia su pueblo santo. Él nos revela sus pensamientos y cuáles son sus propósitos para nosotros. Y nos invita a vivir esta vida en santidad. Y a medida que vamos caminando, vamos comprendiendo sus propósitos. Y es como en parte, es como un reflejo de lo que va a ser eterno. Hace un tiempo estaba hablando con un hermano y él me hace una pregunta y me dice: ¿cómo sintetizarías el propósito de Dios para tu vida? Entonces, mi respuesta fue esta. En primer lugar sería ser santo como Él es santo. Y el segundo es proclamar el Evangelio. En el tiempo me puse a meditar sobre lo que yo había dicho. Y la primera acción nos conlleva motivadamente a realizar la segunda, a proclamar y a gritar al mundo sobre este Dios, que lo conozcan, que conozcan su santidad. Pero muchas veces empezamos por la segunda, y cuando empezamos acá, carecemos mucho de la primera. Y permítame, frente a esta comparación, tomar Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Y parafraseando el verso, dice: si afirmamos que amamos a Dios, pero aborrecemos al hermano, es mentiroso. Porque, ¿cómo podemos amar a Dios, a quien no hemos visto, y aborrecer al hermano, a quien vemos? ¿Cuántas veces nosotros podemos estar peleados con alguien y pasar mucho tiempo y como si nada hubiese pasado? ¿O cuántas veces tenemos problemas propios, internos, personales, y servimos a Dios como si nada? O como este hombre, podemos aparentar algo en público y en la intimidad somos algo diferente. ¿Y cuántos ejemplos podemos estar dando? En el verso 15 dice: sean santos en todo lo que hagan. Además, el apóstol nos dice
No se amolden a los malos deseos que tenían antes. Pablo, también en 1 Tesalonicenses, dice en el capítulo 4, verso 7, Dios no nos ha llamado a vivir en impurezas, sino en santidad. Dios nos ha llamado a ser santos con todo nuestro ser, porque Él es santo. Es el propósito del Padre desde la eternidad para nuestras vidas. El pueblo de Israel, ellos debían ser un reflejo de la santidad de Dios, pero gustaban más de las promesas que la demanda. Hermanos, no permitamos esos matices grises en nuestras vidas. Yo entiendo que a veces es difícil saber si estamos haciendo las cosas mal, porque desde nuestro punto de vista creemos que la estamos haciendo bien y que los demás son el problema. Pero pidamos a Dios, por medio de su Espíritu, que examine todo nuestro ser y que nos saque el velo que nos está tapando de esa realidad en donde estamos parados hoy. Un día, hermanos, este cuerpo va a dejar de estar en este mundo, ya sea por la vejez o ya sea porque Cristo venga hoy. Sea como Dios lo haya dispuesto, seamos obedientes a su voluntad y de la manera que Él ha dispuesto que nos encuentre en una creciente madurez. Iglesia, más de Jesús, menos de mí. Dios te bendiga. Oh, Jesus, Jesus, Jesus.